continuar entonces con lo nuestro para el día de hoy. Bien, el bautismo. Como hay un solo Dios, un Señor, un Espíritu, una fe, una esperanza, un solo cuerpo, dice, ¿no? Solamente puede haber un símbolo, un tipo de bautismo por inmersión, para representar nuestra identificación con estos grandes principios del cristianismo y nuestra aceptación dentro del cuerpo de Cristo de la Iglesia. Una vez más repasemos. Hay un solo Dios, un espíritu, una sola fe, una esperanza, un cuerpo, ¿no? Y hay también un tipo de bautismo por inmersión, ¿no? Hay muchos hermanos que podemos pensar en este asunto del bautismo, lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Algunos solo lo hacen por aspersión, unas gotitas de agua, lo pasan la cabeza, ya está, ya eres bautizado, dicen, ¿no? Bien. De lo que sí hay que entender siempre que el bautismo es una confirmación exterior de lo que cuando nosotros ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Antes del bautismo, yo tengo que aceptar a Dios como mi único Salvador. Y el bautismo es una demostración de lo que yo ya he aceptado. A ver, vamos a leer un texto. El libro de Mateo 3, del 13 al 16. A ver, ¿quién quiere hacer la lectura? A ver, ¿quién tiene a la vista? Puede hacer la lectura, diga su nombre y adelante nomás, hermanos. Jeremías, Mateo 3, del 13 al 16. En el asunto Dice, de... Adelante, Jeremías. entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Amén. Muchas gracias, Jeremías. Ahí está, ¿no? Jesús subió del agua, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podía subir del agua alguien que no ha sido sumergido dentro del agua? Es imposible de poder entender, ¿no? Que no fue por inmersión en el agua. Entonces Jesús fue introducido dentro del agua y salió del agua, ¿no? Subió del agua, ¿no? Y eso es el bautismo de Jesús por inmersión, ¿no? Ahí está. El bautismo es una señal exterior dirigida a señalar un lavamiento interior, una purificación del pecado por la sangre de Cristo, ya experimentada por el creyente y que acepta a Jesús como su Salvador personal. Si no evidencia una relación con Cristo, el bautismo como otro rito es meramente una forma exterior inútil. ¿Qué es lo que tiene que aceptar el creyente? Tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador, ¿no? Personal. Tiene que aceptar en su corazón. Tiene que ser convencido de que Cristo es su único Salvador. Hemos entendido en el plan de la redención anterior clase que solamente por Cristo podemos ser salvos. Ahora, en el camino de la justificación hemos entendido que solamente en Cristo podemos ser justificados, ¿no? Ahora, una vez siendo justificados, en ese proceso de la justificación, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador y uno tiene que bautizarse para andar en el camino de la santificación. Entonces, los que andan en el camino de la santificación son personas que están bautizados, que han renunciado al mundo, que han aceptado a Cristo como su único Salvador personal, ¿no? Por eso, el bautismo, como otros ritos, sería sin aceptar a Cristo, ¿no? Es meramente una forma exterior inútil. La muerte y entierro del viejo hombre, como también la resurrección del nuevo hombre, como Cristo, para una nueva vida en él, están señaladas en sus ordenanzas. Podemos leer muchos textos, ¿no? Muchos textos. Queridos hermanos, vamos a ver más adelante.
El bautismo es un pacto con Dios por el cual el candidato declara públicamente que él ha renunciado al mundo y decidido tomarse en súbdito del reino celestial. Entonces, es una demostración pública, ¿no? Que él ha muerto, donde ha renunciado al mundo. Ha renunciado al mundo para entrar en el camino de la santificación, de la justificación. El libro de Efesios 2:19, podemos leer, algún hermano tal vez quiere leer, a ver. Efesios 2:19, queridos hermanos. Hola Oscar, Adelante, hermano. ¿qué tal? ¿Puedo leer? Ah, sí, Daniel, adelante, hermano Daniel, ahí estás. Léelo, por favor, hermano. Dice lo siguiente, Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Amén, ¿no? Qué interesante. Por el bautizo ahora ya no sois, dice, forasteros, ahora sois miembros, ¿no? De la familia celestial. Entonces el bautismo abre la puerta, ¿no? Abre la puerta para que el creyente pueda entrar al camino de la santificación. Primero es justificado, ¿está bien? Ahora, si la persona es justificada, ahí se bautiza, entonces continúa su camino de la santificación. El libro de Hebreos también nos habla lo mismo. Ustedes anótense con más tiempo, con más detalle, lo pueden leer. Les he compartido en el grupo que tenemos este PDF. Cuando un pecador arrepentido es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él muestra que aceptó el llamado a, dice, transportarse del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué dice? Él muestra, dice, que ha aceptado. Es una demostración exterior que él ya había aceptado. Aquí ya lo demuestra públicamente, ¿no? Él cree que sus pecados fueron perdonados. Antes del bautizo, él ya se ha arrepentido. Aquí ya solamente es una demostración, ya ha aprendido a convivir con Cristo, ¿no? Él se ha revestido de Cristo, colocándose bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí se bautiza, ya tiene el poder del Espíritu Santo cuando uno se bautiza. Pero antes del bautizo, el Espíritu Santo ya convenció su corazón. Nosotros anterior semana hemos estudiado, ¿no? Del paralítico, ¿verdad? El paralítico, antes de presentarse a Jesús, que él le podía devolver la salud por sus 4 amigos, él ya había aceptado a Cristo como su único Salvador. Y Cristo se dio de cuenta de eso. Cristo ya había trabajado su corazón a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí solamente era ya una demostración pública que él ya había aceptado, ¿no? Antes del bautismo. Dice, él se ha revestido de Cristo, colocándose bajo la dirección del Espíritu Santo y que está preparado para estar ligado a la iglesia visible de Cristo en la tierra. Por tanto, el bautismo es una señal de entrada al reino espiritual de Cristo. Estos textos lo vamos a volver a estudiar en un PDF que les voy a mostrar. Vamos adelante. La Biblia no enseña el bautismo infantil, solamente aquellos que alcanzaron una edad para razonar pueden ser bautizados. Si las siguientes condiciones han sido cumplidas, fe en Jesucristo como su Salvador personal, ¿no? Entonces, ¿por qué no se acepta bautizo de los niños? Porque tiene que crecer su fe, ¿no? En la gracia. Muchas veces los que son niños, otras veces no saben quién es el Salvador, no saben quién es Cristo, no saben quién ha muerto por mis pecados. ¿Cómo uno se puede ir a arrepentir si no entiende todavía? Es por eso tiene que crecer en la gracia, tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador personal. Uno cuando entiende y está decidido a querer andar con Él, ese es cuando la persona ya ha decidido seriamente, ¿no? Bien. Dice, plena instrucción en la verdad. Ahí está el libro de Hechos, ¿no? Arrepentimiento tiene que tener, y ahora conversión en una conciencia delante de Dios. Vamos a leer un texto. Primera de Pedro 3:21. Vamos a leer, a ver, ¿quién quiere leer? Siéntase libre, cualquier hermano que
Está decidido para leer. Primera de Pedro 3:21. Adelante, el hermano que quiera hacer la lectura. ¿Puedo Jeremías. leer? Adelante, Jeremías. Bueno, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Ahí está. No vamos a leer más textos. Vamos más adelante. El bautismo es un rito muy sagrado e importante y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No debe haber indebido apresuramiento para decidir este rito, ¿no? Tenemos que decidir, ¿estoy decidido a seguir a Cristo? Sí, es verdad, sí, entonces uno tiene que decidirse, ¿no? Antes ya tiene que haber aceptado, después, la verdad que he decidido siempre, ahora tiene que entregarse, ¿no? Después dice, de la aprobación de la iglesia, el bautismo es realizado por un obrero del evangelio ordenado y autorizado. Ahí dice en el libro de Marcos 3:14, a ver, vamos a leer. El bautismo no puede hacer cualquier hermano así. A veces uno puede ir al río, puede quererse bautizar, tiene que ser un obrero, un ministro delegado, encargado, ¿no? Del ministerio, ¿no? El libro de Marcos 3:14, a ver, podemos leer, a ver, ¿quién quiere leer? A ver, ¿quién se anima a leer? Vamos a pedir una vez más, tal vez a Jeremías que nos pueda hacer la lectura, por ahí está con su Biblia, aparece. A ver, ¿Cuál leo? adelante, Jeremías. Ok. Y ordenó a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Ahí está. Vamos más adelante, ya más adelante. Dice, el bautismo en griego baptisen, sarpullido o inmersión, es por inmersión en el agua, preferentemente en un riachuelo de aguas corrientes o en líquido o lago, ¿no? Hay inmersión, hemos leído, hemos entendido que Jesús fue sumergido. Más adelante les voy a mostrar en un PDF que ustedes lo van a ver con más detalles, ¿no? Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual, ya lo hemos entendido también eso, ¿no? Bien. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el libro de Jeremías 23:6. Antes del bautismo, la persona tiene que haber aceptado a Cristo como su único salvador personal, antes del bautismo, no después del bautizo. Muchos dicen, cuando yo me voy a bautizar, recién voy a cambiar, ¿no? No es así, queridos hermanos. Antes tenemos que haber decidido ya. Es como simple, ¿no? Es como una pareja cuando se está conociendo. Antes del matrimonio, él tiene que proponerse amarle, quererle, ya tiene que haber un noviazgo, tiene que ya haber una afinidad, tiene que ya dejar muchas cosas para poder casarse con la chica o la chica con el chico. No decir, cuando me case, recién voy a dejar el vicio del alcohol, cuando me case, recién voy a cambiar mi cara, no, antes. Cuando me case, recién voy a hacer cambios, no. Antes del bautismo uno tiene que demostrar cambios ya de que Cristo vive en su corazón, ¿no? Eso es muy importante, queridos hermanos, ¿no? Dice, por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y se han llegado a ser miembros de la familia real. Ahí está el real sacerdocio, ¿no? Es la gracia de Cristo la que da vida al alma, fuerza de Cristo el bautismo, ¿no? Ahí está, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Queridos hermanos. Ahora, si nosotros no queremos reducir el mundo y queremos seguir, entonces
Muchos se bautizan, ¿no? En muchas iglesias se bautizan y se vuelven a bautizar y se vuelven a bautizar, ¿no? A veces no han entendido esta parte, ¿no? Un día se han comprometido, pero ahora Dios nos está, tal vez algunos hermanos se han alejado, nos está volviendo a llamar nuevamente, nos está volviendo a llamar. Hay todavía tiempo, ¿no? Muy importante, nos dicen los testimonios, dice que los que ahora van a ser bautizados tienen que ser examinados por el comité de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces ha ocurrido lo siguiente, hermanos se han bautizado y ellos no entendían los principios de la Biblia. Esos hermanos eran personas que se dedicaban al alcohol, escucharon un sermón bien agradable, eso pasó en la iglesia adventista, ¿no? Agradable, y bueno, y se hizo el llamado, mucha gente hizo caso al llamado, más esta persona que por primera vez había llegado a la iglesia, estaban en campaña de la fe de Jesús. Pasa que al hermano lo hacen bautizar. Claro, él no estaba en ese estado para entonces, pero él como no entendía los principios y en la noche con sus amigos les llamó, les convocó para que él se había bautizado y estaba yendo a querer festejar con las bebidas alcohólicas, ¿no? Él no había entendido. Para ser bautizado él tenía que haberse preparado, pero él no se preparó y estaba yendo ahora a festejar su bautismo porque no entendía. Por eso es necesario entender, ¿no? Por eso dice, nadie puede depender de su profesión de fe como prueba que él tiene una relación salvadora en Cristo. Pero diciendo, vamos a ver, no hemos de decir solamente, sí creo, sino practicar la verdad. Podemos decir, hemos escuchado la prédica así, muy bonita del pastor, ahora estoy decidido a bautizarme, no, tienes que haber practicado primero, ¿no? Una cosa es creer, otra cosa es decidir, ¿no? Conformados a la voluntad de Dios en vuestra palabra, vuestro comportamiento y carácter, ¿no? Es como probados nuestra relación con Dios. Queridos hermanos, las cosas más importantes tenemos que haber decidido, tenemos que estar ya dando pasitos, ¿no? Y el bautismo ahí está para darnos el poder del Espíritu Santo, nos ayuda, ¿no? A creer en Cristo Jesús. Si ya somos bautizados, no voy a estar llorando. Cristo ya me ha aceptado, ¿no? Dice, debe saberse si están simplemente tomados el nombre adventista del séptimo día o si colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de él y no tocar lo inmundo. Antes del bautismo, debe examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Háganse este examen no de una manera fría, manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente, enseñando a los nuevos conversos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Háganse sentir a los candidatos para el bautismo los requerimientos del Evangelio. Tienen que entender el Evangelio. Muchas veces nos podemos bautizar si no aprendemos un punto de la ley. En este caso, no entendemos del sábado. Ahora yo me voy a bautizar. Ahora yo voy a estar equivocado. Entonces no he entendido todavía. Por eso es que por eso es que estamos estudiando este tiempo, ¿no? Es bien importante, ¿no? Todos los principios hasta el momento que hemos estudiado, todos esos principios tenemos que aceptar y tenemos que ya accionar, ¿no? En nuestras vidas, queridos hermanos. Ahora, hay algunos principios más que la Biblia nos dice, ¿no? Bien, no existe, no existe el suficiente cuidado lleno de oración, esmerada investigación en aceptar los miembros dentro de la iglesia. Hay una cosa que no tenemos derecho a hacer y esta es juzgar el corazón de otro hombre o impugnar sus motivos, ¿no? Pero cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia, nosotros estamos para examinar los frutos de su vida. Podemos decir, este hermano va a la iglesia, sí, guarda el sábado, sí, sería buen candidato para la familia celestial. Entonces, este hermano, ¿qué más hace? Este hermano, pero está viviendo en adulterio, viene a la iglesia. Si se bautiza, ¿qué va a decir el mundo de este hermano que viene tal vez, o de esta hermana?
va a ser un problema. Entonces, por eso es que se lo examina, decir, este hermano va a ser un ejemplo, en la misma sociedad va a ser una persona íntegra, ¿no? Entonces, pues los frutos tenemos que ver. No es por criticar, ¿no? Porque así resguardamos también la moralidad de la iglesia, ¿no? Para que la iglesia pueda tener autoridad. Cuando no vaya a ser, cuando vayamos a predicar a las calles, cuando vayamos a visitar a alguien, nos puedan decir, ¿tú con qué autoridad me hablas? Ni vas a la iglesia, nos pueden decir, ¿no? ¿Tú con qué autoridad hablas? Si tú andas robando, porque puede decir ahí, dice, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en mano, no cometerás adulterio, no codiciarás, no, y tantas cosas nos hablan. Entonces, esas cosas tienen que demostrarse, ¿no? Entonces, para ser una persona, tanto por dicho y por hecho, ¿no? Ahí está, por precepto y por ejemplo, queridos hermanos. Nosotros no podemos ver su corazón cómo está, pero a través de sus frutos sí podemos ver. Entonces Dios nos autoriza, ¿no? Que nosotros podamos ayudarle a este hermano. Hermano, usted todavía está fallando en el asunto del sábado. Tiene que un poquito más poner conciencia, y ese es su punto. Ahora, si usted hermano ya está bien, usted ya está bien. Si gusta bautizarse, eso es lo que le estaba faltando y ahora estamos bien, bienvenidos sean, ¿no? Queridos hermanos, tenemos que pensar, ¿no? Y dejar la responsabilidad de su motivo con él. Pero un gran cuidado debe ser ejercitado en aceptar los miembros dentro de la iglesia, porque Satanás tiene verdaderos recursos a través de los cuales él se pone en jugar a falsos hermanos dentro de la iglesia. ¿No ve? A través de quienes él puede trabajar más exitosamente para debilitar la causa de Dios. Bien, vamos más adelante. Aquí nos habla también del rebautismo. Ahora, la persona es bautizada, está bien, pero aquí nos habla de otro punto también, el rebautismo. ¿Qué será el rebautismo? Cuando la persona se alejó de Dios, ¿no? Se bautizó, se volvió a ir al mundo, ¿no? Un día se ha comprometido, ahora ya está, digas, ya está fuera, ¿no? Vamos al rebautismo, ¿qué es? Aunque el bautismo es, dice, aunque el bautismo es generalmente realizado por una única vez, una persona deberá ser bautizada en base al arrepentimiento. Si ha quebrantado el pacto hecho con Dios mediante la apostasía, por decir, este hermano decidió bautizarse, pero este hermano ahora se ha dedicado a las bebidas o a las drogas, se ha dedicado a portarse mal, ya no va a la iglesia, está ahí que se anda peleando con los vecinos, ya da un mal testimonio, este hermano ya se perdió 1 año, 2 años en la iglesia, este hermano ahora quiere volver a la iglesia. Entonces, este hermano necesita un rebautismo, queridos hermanos, ¿no? Que se vuelva a comprometer ante los ojos de Dios, no ante los hombres, ante los ojos de Dios, ¿no? Dice, aquí también hay otro ejemplo de rebautismo por otras razones que de la apostasía. Cuando Pablo encontró a algunos discípulos de Efeso, ese es el rebautismo también cuando alguien un punto de los principios no ha entendido bien. Uno es por la apostasía, dos es cuando alguien no entendió un punto de la Biblia, ¿no? Ellos ya creían en la verdad y fueron bautizados con un bautismo verdadero, mas cuando recibieron un conocimiento más claro de la verdad, ellos fueron rebautizados. Entonces, en el libro de Hechos 19, del 1 al 5, nos dice que los discípulos de Juan el Bautista, ellos no entendían del Espíritu Santo, pero Pablo les habló y ellos han entendido del Espíritu Santo, entonces fueron ellos bautizados nuevamente porque no entendían del Espíritu Santo. La persona cuando se bautiza en otra iglesia, en otra denominación, cuando no entiende un principio fundamental, donde la Biblia dice que es fundamental para nuestra salvación, la persona se puede volver a bautizar, porque eso es lo que pasó en el libro con Pablo. A ver, ¿alguien quiere leer el libro de Hechos 19, 1 al 5? Después de esta lectura vamos a entrar a una pequeña pausa. A ver, hermanos, ¿quién quiere leer? A ver, Natalia.
Hechos 19, 1 al 5. Hola, ¿cómo estás? Hechos 19, 1, 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios y, aliados a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un punto bien importante, ¿no, queridos hermanos? Entonces, acá los discípulos de Juan eran nuevamente bautizados, ¿no? Y algunos, no todos, ¿no? Entonces, esas personas necesitaban un rebautismo. Claro, han sido bautizados por Juan, pero ellos no entendían del Espíritu Santo, entonces Pablo les volvió a bautizar, ¿no? Entonces, puede ser un punto doctrinal que estamos fallando. Tal vez asistíamos a alguna iglesia donde entendemos, hay un solo bautizo, sí, hay un solo bautizo, pero si usted entiende la verdad, ¿no? Si le falta algo, entonces la persona ahí dice, Pablo volvió a bautizar, también se puede volver a bautizar. Es, ¿no? Queridos hermanos. Bien, vamos a hacer una pausa de un minuto, voy a salir y vamos a ver un PDF, vamos a resumir el tema que hemos estudiado y espero sus preguntas, queridos hermanos, ¿ya? Los espero, entonces voy a volver a mandar el link. Ahora sí, el libro de Marcos 16:15 dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? A toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Ir por todo el mundo, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que enseñar la doctrina, la sana doctrina de nuestro Salvador, ¿no? Dice, el que creyere en la doctrina, en realidad, el que creyere, ¿no? Entonces va a ser bautizado. El que cree en la doctrina, entonces va a demostrar, ¿no? Que ha creído. ¿Cómo va a demostrar? Con sus hechos, ¿no? Dice, esta persona que cree va a ser bautizado y va a ser salvo, dice. Más el que no creyere, lamentable va a ser condenado, ¿no? Vamos adelante, a ver qué dice. El libro de Juan 3:5 es el libro lo que hemos leído, ¿no? Este está hablando Jesús, ¿no? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien duro parece, ¿no? Entonces, el que no va a ser bautizado, no va a poder entrar, dice, en el reino de Dios. Ese es un punto importante, el bautismo, queridos hermanos. Bien, vamos a repasar un poquito más. Dice, el hombre carnal, dice, el hombre viejo sería, el hombre carnal es el hombre viejo, ¿no? Levantado del agua, dice, figura la resurrección del nuevo hombre. Entonces, cuando el hombre sale del agua, es una manifestación del nuevo hombre, es un hombre limpio, ¿no? Entonces, cuando el hombre sale del agua, es un hombre espiritual, ya no un hombre carnal, se puede decir. El hombre carnal ya ha muerto. Ahora, el hombre espiritual va a reinar en él, ¿no? El bautismo, dice, significa la muerte y la resurrección de Cristo y la muerte y la resurrección del cristiano para su reino. Interesante, ¿no? Eso es lo que es el bautismo. Vamos adelante, a ver. El libro de Juan 4:8 dice, el Espíritu nos convence de pecado. El agua bautismo testifica de nuestro arrepentimiento y renunciación pública del mundo de pecado.
Ahí está, el bautismo es una realización pública del mundo del pecado, ¿no? De la carne. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Y de que somos discípulos de Jesús, renacidos de agua, bautizados y del Espíritu Santo, y que hemos entrado en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hemos entrado por el bautismo. Significado del bautismo. Este hemos estudiado también. Bautismo en griego es bautisen, inmersión, ¿no? Es por inmersión al agua, preferiblemente en riachuelos, aguas corrientes, como hemos visto, ¿no? Que Jesús entró, fue sumergido al agua, ¿no? Ahí está de Jesús, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Claro, fue sumergido y subió del agua, ¿no? Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está, ¿no? Jesús. Ahora, es puntos bien importantes, ¿no? Para entrar al bautismo, uno tenemos que enseñar, en este caso, nosotros aprender, ¿no? Enseñar o adoctrinar a los inconversos. Hay que enseñar la salvación y la doctrina de la Biblia. Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? No podemos bautizarnos así nomás, ¿no? Dice, incluso del bautismo. Tenemos que la doctrina de la Biblia, la salvación, hemos estudiado toda la Biblia, estamos leyendo, ahora tenemos que aprender del bautismo, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? No es el candidato el que elige una determinada forma de bautismo. Uno puede decir, quiero ser bautizado, solo que me mojen la cabeza o con aceite o no sé, ¿no? Dice, sin que es deber del guía de la iglesia enseñar el bautismo bíblico, el de inmersión, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. No podemos escoger el bautismo. ¿Qué tipo de bautismo vamos a bautizar? La Biblia dice inmersión. Queridos hermanos, ¿no? El punto 2. Una vez entendiendo las doctrinas, nos bautizamos. Punto 2. Una vez que una persona está adoctrinada, se le sumerge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está, ¿no? Ahora es de la familia celestial. Entonces, esta persona tiene que predicar el Evangelio, un punto. Ahora, los que creyeron también va a predicar ahora a otros, ¿sí? Son sumergidos igualmente por las aguas, ¿no? Como son incapaces para creer en el Señor Jesús como su Salvador, no se les bautizará. Entonces, el que no creyere no puede ser bautizado. Tiene que creer, queridos hermanos. Aquí podemos hablar del bautismo de Pablo también, si ustedes lo quieren leer. ¿Será que alguien quiere leerlo? El libro de Hechos 9, del 1 al 18. Bonitos versos, la verdad. ¿Alguien quiere leerlo? Siéntase libre. ¿Alguien tiene su Biblia? Tal vez Débora. Débora me gustaría que lea también. Hechos 9, del 1 al 18, vamos a leer. Débora, ¿estás por ahí? Hola, perdón, pero no voy a poder leer porque me duele mucho la cabeza. Ah, ya. A ver, ¿quién quiere leer entonces? Daniel, tal vez. Valer Brian, Oscar. Ya, ahí está. Brian, entonces, Hechos 9, 1 al 18. Vamos a escuchar aquí el bautismo de Pablo, ¿no? Adelante, Brian. Bueno, empiezo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque
A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogídome es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Gracias, Amén. hermano Brian. Qué linda historia, ¿no? También en el libro de Hechos 22:16 nos confirma también que Pablo, que en este caso era Saulo, ¿no ves? Después se volvió Pablo. Pablo se volvió después que fue bautizado, ¿no? Porque fue cambiado, porque Saulo era un hombre muy temeroso, ¿no? Entonces ya lo nombraron Pablo después, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? El libro de Hechos 22:16 también dice, ¿no? Dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, ¿no? Y lava tus pecados para ser lleno del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ahí está, ¿no? Pablo entonces fue bautizado. Queridos hermanos, vamos más adelante entonces. Bien. ¿Dónde estábamos? Nos hemos equivocado. A ver, podemos leer muchos bautizos en realidad. El siguiente, ahí está. Cornelio y sus amigos. A ver, vamos a leer esto. ¿Algún otro hermano quiere leer? Hechos 10 del 47 al 48. Hechos 10 del 47 al 48. Tal vez quiere leer alguien de ahí, tal vez Fabián, tal vez quiere leer. Ahí va, hermano Oscar. Hechos 10, 47 y 48. Sí. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no seas bautizado? Estos que han de recibir el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí podemos entender más la historia. Gracias, hermano Fabián. Ahí está, ¿no? Cornelio y mucha gente en realidad se bautizaba, ¿no? A ver, más adelante. Lidia y su casa. Aquí toda la casa se ha bautizado también. En ese caso podemos entender como si toda la familia Noguera, digamos, aceptarían y toditos se bautizaran, ¿no? Interesante. A ver, podemos leer esta historia o pueden ustedes también guardarse para estudiar, ¿no? Más adelante, cuando lo quieran. Dice, el caballero de Filipo también se bautizó. Dice, ahora vamos a entender otro punto, ¿no? ¿Cómo puedo permanecer? Dice, ¿cómo puedo pertenecer al cuerpo de Cristo? En el libro de Hechos 2:41, ¿no? Así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿dónde? A la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Dónde añadían? A la iglesia, dice. ¿A quiénes? A los bautizados. ¿Cuál es la forma de entrar a la iglesia? El bautismo. Está bien claro. ¿Cómo puedo pertenecer al cuerpo de Cristo? Pues mediante el bautismo. ¿Por qué lo dice la Escritura? En el libro de Mateo 16, 19 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Jesús, ¿a quién le dice eso? Le dice a sus discípulos. Si ustedes aquí bautizan, en el cielo están siendo habilitados para entrar al reino de Dios, ¿no? Es un punto bien importante, por eso queridos hermanos, el bautismo, ¿no? Bien. Vamos a leer esta parte. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada a su reino espiritual. Interesante, ¿no? No solamente el reino espiritual aquí en la tierra, ¿no? También al reino espiritual del cielo, ¿no? Para pertenecer a la familia celestial, a los ángeles, ya son nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿no? Ellos ya trabajan. Por eso es que ustedes recuerdan cuando, en la ocasión, cuando Juan, el amado, cuando recibe la visión del Apocalipsis, él se quiere postrar para adorarle al ángel, pero el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y de los profetas, los que guardan la ley, en este caso, nosotros también somos amigos con los ángeles. Por eso nosotros solamente adoramos a Dios, porque ellos son nuestros compañeros, que ellos son igual mensajeros, queridos hermanos. Bien, dice lo siguiente. Dice, ha hecho de él una condición positiva que todo debe cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, entonces él tiene que aceptar, ¿no? Tiene que aceptar el llamado del Espíritu Santo, ¿no? Antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. Entonces, antes del bautizo, tiene que estar convencido, ¿no? De que el Espíritu Santo ya me ha terminado de convencer. Primeramente, me hace de sentir que soy pecador. Segundamente, me hace sentir que necesito arrepentimiento, dejar mis pecados. Ahora, una vez dejando mis pecados todo, ahora tengo que ir a bautizarme. Públicamente voy a declarar que ya no quiero andar más en pecado. Ahora voy a andar en los caminos del Señor, ¿no? Dice, por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, de los hijos del real sacerdocio. Qué lindo, queridos hermanos, ahí está, ¿no? Cristo hizo, dice, la entrada al reino espiritual, dice, mediante el bautismo. Por eso decía, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Nos está hablando específicamente del bautismo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que recibimos cuando nos bautizamos? En el libro de Hechos 2:38 dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo cuando nos bautizamos, queridos hermanos. ¿Qué experiencia tiene el bautizado? El libro de Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cómo somos entonces qué experiencia tenemos? Somos sepultados, ¿no? En realidad estamos sepultando nuestros pecados en el agua, ¿no? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos para vida. Cristo fue bautizado y salió del agua. Nosotros entramos al agua, morimos al pecado, al mundo, ahora somos guiados por el Espíritu Santo cuando en realidad salimos del agua, ¿no? Bien. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué lindas promesas nos dan en realidad, ¿no? La palabra de Dios. El rebautismo, una vez más vamos a entender. Hay muchos hermanos que son bautizados, pero han apostatado, se han alejado, ¿no? Nos dice así el consejo. Si usted ha perdido su semejanza cristiana, o sea, usted era de la iglesia, pero usted ya dejó de ser, ¿no? Se apartó en estas palabras, ¿no? Se apartó, ¿no? Mis hermanos y hermanas, usted nunca puede venir a la comunión con Dios nuevamente hasta que sean reconvertidos y bautizados nuevamente, queridos hermanos, ¿no? Ustedes desean arrepentirse y ser rebautizados y venir al amor, comunión y armonía con Cristo, queridos. Necesitamos un rebautismo si nos hemos alejado, ¿no? Alejado de los caminos del Señor. Ahí está el joven, está totalmente en sus vicios, el alcohol. Entiende que Cristo es su Salvador. Va a Cristo, lo perdona sus pecados. Ahora él, tengo que demostrar al mundo. Y yo no soy ya de este mundo, pertenezco al reino celestial. Ahora tengo que demostrarle con mi bautismo. Ahora tengo que demostrar la vida cristiana. Tengo que andar en sus leyes, en sus principios. ¿Por qué? No para salvarme, porque yo antes ya he sido salvo, como este joven, antes ya me he arrepentido, ya estoy, ya en realidad yo solamente ahora estoy demostrando lo que yo ya me he perdonado, me he arrepentido de mis pecados. Preguntas a la conciencia vamos a hacer. ¿Puede alguien salvarse sin ser bautizado? Nos preguntamos, ¿puede alguien salvarse sin ser bautizado? Sí puede. Si nunca nadie no ha venido a enseñar o nunca escuchó, entonces la persona puede. Pero si la persona escuchó que hay un bautismo, si la persona sabe de Cristo, por eso el quien creyere fuera bautizado, el que no creyere será condenado. En el libro de Marcos 16:16. Recuerdan, queridos hermanos, es un punto bien importante. Entonces, si nosotros ya sabemos, el paso que nos queda es bautizarnos. Ahora, si no nos bautizamos, estamos en serios problemas, ¿no? Nosotros ya sabemos, ese es el asunto, ¿no? Siguiente punto. ¿Puede alguien bautizarse sin conocer los principios? Puede bautizarse, pero cuando entienda, al igual como los discípulos de Juan el Bautista, no entendían del Espíritu Santo, pero ahora ya entendían, tiene que volverse a bautizar nuevamente, porque no entendían el Espíritu Santo, y es un punto bien importante. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, por eso necesitamos nuevamente, ¿no? Bien. Tercer punto. Si me alejé del cuerpo de Cristo, en este caso de la iglesia, ¿qué debo de hacer? ¿Debo nuevamente arrepentirme de mis pecados? El Espíritu Santo trabaja en mi corazón. Ahora debo de ir nuevamente a comprometerme, esta vez a no fallar. Tengo que ya ponerme fuerte y ya no puedo estar fallando. Tengo que rebautizarme. ¿Quiénes están presentes cuando realizan el bautismo? Están presentes toda la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A título personal, por eso se bautizan en el nombre de los tres, ¿no? Entonces, quién nos da la orden que nos bauticemos? El Padre, sí. El Hijo también, sí. Por eso dice, Jesús les ordena que bauticen. ¿En nombre de quién quién les mandó a bautizar? Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echan demonios. ¿Quién les ordenó a echar demonios? Jesús. Por eso a Jesús lo hacen cargo a título personal. Pero la forma del bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Último, ¿qué nos está faltando a los que ya somos miembros del cuerpo de la iglesia? Nos está faltando un reavivamiento, ¿no? Nos está faltando un reavivamiento. Un día nos hemos comprometido y ahora nos está faltando un reavivamiento, queridos hermanos, ¿no? Dice, puntos bien importantes. Los ritos del bautismo y la cena del Señor. Dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia. ¿Cuál se practica fuera de la iglesia, queridos hermanos? El bautismo, ¿no? El bautismo se practica fuera de la iglesia para pertenecer a la iglesia, ¿no? Y la otra dentro, dice de ella. ¿Qué se practica dentro de la iglesia? La cena del Señor, ahí está, ¿no? El pan, el vino, el lavamiento de los pies.
Eso se practica dentro de la iglesia. Sobre estos ritos, Cristo ha, dice, inscrito el nombre del verdadero Dios. Una vez más vamos a repasar. El bautismo se realiza para pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pertenecemos espiritualmente al cuerpo de Cristo porque estamos guiados por su Santo Espíritu. Ahora, pertenecemos a la iglesia, que es una iglesia visible en esta tierra. Solamente por el bautismo somos registrados en la tierra, ¿no? Y también somos registrados por los ángeles en el cielo. Él se bautizó, entonces está comenzando, ¿no?, su vida de un compromiso con Dios, ¿no? Ahora, una vez estando en la iglesia, el que está viviendo en el camino de la santificación, la justificación es antes del bautismo, ¿no? Se bautiza y ya está totalmente comprobado su justificación. En el camino de la santificación, entonces la persona que ya es miembro de la iglesia practica la cena del Señor, el lavamiento de los pies, el vino, toma el jugo de uvas, ¿no?, sin fermentar. Por eso Dios dice, esto hagan, dice, en memoria de mí hasta que yo venga por segunda vez, ¿no? Eso hacen ¿quiénes? Los bautizados hacen la cena del Señor. Muchas veces podemos decir que todos podemos practicar la Santa Cena, pero queridos hermanos, no es así, no es así. Vamos un poquito para la Cena del Señor, vamos a repasar un poquito más, algo cortito. El servicio de la comunión, dice el lavamiento de los pies, vamos. Antes de que los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo fueran distribuidos entre los discípulos, Cristo les lavó los pies. Antes de entrar a esa cena, tiene que lavarse los pies. Esto estamos hablando de dentro de la iglesia, ya no fuera de la iglesia. Por el acto de nuestro Señor, esta ceremonia humilde fue transformada en rito consagrado, ¿no?, que debe ser observada por los discípulos a fin de que recordasen siempre sus elecciones de humildad y servicio, ¿no? El propósito de esta ordenanza es una obligación moral sobre todos los cristianos, ¿no? Es llevar a los participantes a examinar sus corazones, eliminar los malos entendidos entre hermanos y ver sus propias raíces de amargura y otros defectos de carácter. ¿Será importante estos ritos? Sí. Los que son bautizados en la iglesia tienen que practicar. Entre hermanos tiene que haber una armonía, no tiene que haber miramientos, no tiene que haber peleas. Y para eso, para convivir en este camino de la santificación de los hijos de Dios, tenemos que hacer esta Santa Cena, ¿no? Dice, los ritos. Este rito es la presentación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en la comunión. Antes de practicar la cena, tenemos que lavarnos los pies, ¿no, queridos hermanos? Podemos seguir entendiendo mucho más, ¿no? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo también. A ver, vamos a ver. Solemne dice, Cristo dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿no? El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado, ¿no? El lavamiento de los pies es bien importante, la humildad, humillarse, ¿no?, ante los hermanos, ¿no?, que nos hemos ofendido tal vez dentro de la iglesia, queridos hermanos. Son puntos importantes que tenemos que practicar. Ahora, una vez lavados los pies, lavado nuestra impureza, lavado nuestro corazón, por eso deja tu odio, tu envidia, tu orgullo afuera, dice, antes que se entre el sol. Antes de esta ceremonia, el que está en el camino de la santificación, el que es bautizado dentro de la iglesia ya está viviendo, o sea, ya está viviendo los principios. Esta persona que ya es bautizada, antiguo o nuevo tal vez, pero es bautizado, entonces tiene que, antes del bautizo, tiene que lavarse los pies, tiene que humillarse, ¿no? Ahora, una vez más, vamos a ir a la cena ahora. La cena del Señor, conocida como el servicio de la comunión, es un memorial del sacrificio de Cristo y también apunta hacia la segunda venida de Cristo, ¿no? Esta ceremonia sustituye a la ceremonia anual de la Pascua
la dispensación del Antiguo Testamento. Esta ceremonia de la Cena del Señor dice que se reemplaza, ¿no?, a la Pascua, queridos hermanos, ¿no? Y debe ser practicada más frecuentemente en armonía con los hermanos, ¿no? A través de la Santa Cena participamos todos los emblemas del cuerpo de la sangre de Cristo y aceptamos su muerte en la cruz del Calvario. Dice, como el fermento y fermentación a menudo son referidos como símbolos del pecado. Por eso es que el vino no tiene que ser fermentado. El vino significa la sangre de Cristo, queridos hermanos, ¿no? Por eso tiene que ser así. No tiene que ser con fermentados. El pan de la Pascua debe ser sin fermento y el vino de la Pascua debe ser también, no tiene que ser fermentado, ¿no? Ahí lo que dice Isaías, con el mismo pan y vino, Cristo instituyó la cena de la comunión, ¿no? Entonces, solemnemente los miembros del cuerpo de su iglesia organizada en la tierra participan de su servicio ordenado. El libro de Éxodo 12:48. Aquí nos dice, queridos hermanos, que solamente este rito en el antiguo Israel practicaban solamente los circuncidados, los que eran del cuerpo de Cristo. A ver, voy a pedir a algún hermano que pueda leer el libro de Éxodo 12:48. Con este texto vamos a comprobar que la cena del Señor solamente lo practican las personas que son de la iglesia. En este caso, en la antigüedad, las personas circuncidadas. Ahora, en la actualidad, las personas, los que son bautizados, ¿no? Bien, a ver, ¿alguien quiere leerlo? ¿Puedo leer? Adelante, Jeremías. Dice, mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahí está, ¿no? Ningún incircunciso, queridos hermanos. Éxodo 12:48. Es por esa razón, queridos hermanos, que tenemos que ponernos a pensar. Ahora, cuando Cristo venga, dicen en el Apocalipsis 19, Cristo dice que va a venir a este mundo, se los va a llevar para la cena de las bodas del Cordero. ¿A quiénes? A todos los escogidos, a todos los que han vivido una vida justa, a todos los salvos se los va a llevar para la cena. Ahí tenemos que ir nosotros. Es por eso que a la Santa Cena, los que han decidido abandonar este mundo y sus pecados son los bautizados, obviamente, porque ellos pertenecen a la iglesia, y los otros son los candidatos. Una vez perteneces, la Santa Cena hay que celebrar. Es por eso este rito muy importante, queridos hermanos. Queridos hermanos, entonces hemos ya estamos concluyendo. Y bueno, algunas preguntas tal vez tienen. Estamos ya sobre la hora. Háganos llegar